Exactamente. Un día tú me vas a tener que invitar a Corozal a tomarme el tinto. Un tinto, una cerveza. Vieron, yo no que ya seré tremendo, una cerveza. Sí. Yo voy prácticamente en bicicleta a Corozal casi todos los días ya. Sí, yo por ahí veo sus fotos dándole pedal. Oye, a veces me voy al parque, por donde venden jugo. Pero claro, que así Sí. como la sudo, así como. No es que María Ramos, ¿verdad? Me escribió el sábado a preguntarme sobre los estudios de caso. Ajá. Y yo estaba celebrando amor y amistad y dice, "Mierda, uno nunca te puede preguntar nada, tú siempre andas tomando". ¿Verdad que sí? Para el viro de estado, qué chévere. El fin de semana estaba, era, mejor dicho, ocupado ya, ser emocionado. Bueno, seguimos aquí. En el caso de Laura. Laura, Señor, ya ya. sigo. Bueno, Sí, sigue, mi ya amor. lo tengo acá. Listo, amor. Ahí me escucha. Sí, perfecto. Bueno, en la siguiente terapia, Carolina llevó las opciones de aseadora en un colegio y mesera. El psicólogo le dijo que pensara en cuál se sentiría ella mejor y la ayudaba a realizarse en su futuro. Ella le expresó que de mesera se sentiría muy bien, ya que tendría la oportunidad de interactuar con mucha gente y le quedaba un poco de dinero para estudiar la carrera que ella quería realizar, que Ujú. era la de enfermera. El psicólogo, impresionado con su nueva forma de pensar, la apoya en su nuevo empleo y le dice que no importan las circunstancias de ahora, lo que importa es que tuvo esa experiencia y quizás esa experiencia la ayude a no pasar por lo mismo y a superarse como persona. En su última terapia, Carolina estaba a punto de terminar su carrera de enfermera y comentó que en el restaurante conoció a una persona que la ayudará cuando termine su profesión. El psicólogo le pregunta cómo se siente ahora y ella le responde que muy satisfecha. Le dice al psicólogo que tiene la razón al decir de una experiencia mala, no todo tiene que ser malo, que si uno se dispone puede ser muy positiva para la vida. Bueno, en el caso, bueno, en el caso de Laura, hay dos aspectos. ¿En qué aspecto se ve reflejado el enfoque humanista, Laura? Muy bien el caso, está planteado, yo quiero saber porque me perdí un momentito. No sé si es que estoy un poquito confundida. ¿De dónde se ve reflejado el enfoque humanista, Laura? Seño cuando ella se separa del esposo y Ujú. no sabe hacer nada y ella se siente muy estresada en el momento de saber qué va a hacer de su vida. Entonces ya ahí eh, el psicólogo le habla y le expresa que no tiene que estresarse y y la terapia la ayuda a autorrealizarse, Ah, ok. a pensar en ella. Bueno, bueno, cuando lo leí, ahora que lo estaba leyendo, me confundí cuando hablabas de los esquemas mentales, ¿ya? Que tienen los esquemas mentales de pronto que no podía hacer las cosas por sí sola, porque tenía, digamos, 25 años, estaba casada con su esposo y ella no tenía como que, no había descubierto el potencial que tenía. Ahora sí, cuando va a consulta es que él ya descubre que sí puede hacer cosas por sí sola y lograr la autorrealización y decide estudiar y trabajar bien, bien, mi amor. O sea que tú le diste la intervención ahí. ¿Quién más tiene algo que aportar al caso de Laura? Todo claro. Eva, está calladita, Eva. ¿Quieres participar? Niños, ¿me escuchan? Sí, señor, escucho, lo siento, no pude escuchar mucho el caso de Lau, discúlpame, Lau, porque tuve inconveniente acá, señor, no pude escuchar, lo siento. No te preocupes.
Bueno, listo. Bueno, ya con esos casos ya quedó claro que es el enfoque humanista. El enfoque humanista consiste, como ustedes lo han dicho, consiste más que todo en centrar una terapia, un proceso terapéutico en la búsqueda de la autorrealización de la persona. Recuerden que la persona tiene que ella misma buscar ese potencial, esas habilidades que posee y que de ahí ella puede tener o formar o trazar su autorrealización. También es importante que dentro del enfoque humanista se trabaje la esencia del ser humano, la autonomía, la responsabilidad, la autorrealización, el potencial interno, porque recuerden que todos nosotros tenemos un potencial en la cual tenemos que descubrir, tenemos unas habilidades y sobre todo, vuelvo, les repito, hay que trabajar esa formación personal. A veces nos centramos más en entender a la otra persona y no nos hacemos un proceso de autoevaluación o un proceso de introspección, de descubrir cuál es mi potencial, cuáles son mis habilidades y trabajar en nosotros. Nos descuidamos tanto. Es que yo siempre he dicho que el ser humano a veces nos centramos más en las apariencias físicas, en las apariencias de pronto de entender a las demás personas y nos descuidamos a nosotros mismos como tal. Y la autoestima es clave y fundamental para todo proceso y más que todo para el enfoque humanista. El mismo nombre lo dice. Humanista se centra en que la persona llegue o busque su autorrealización. Recuerden que no todos los seres humanos nacimos para por lo menos ser profesionales, un ejemplo, pero también tengo otro potencial. En eso consiste, en descubrir cuál es mi potencial, en descubrir cuáles son mis habilidades, en descubrir qué realmente me hace feliz. Entonces, cuando yo hago ese proceso, entonces cuando ya yo comienzo a conocerme a mí mismo y la terapia se centra en eso. Entonces, ¿quedó claro? El enfoque humanista, el mismo nombre lo dice. Sí, señor, Sí, claro. señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo enfoque que es el enfoque gestálico. ¿A quién le toca ese enfoque? Solamente vamos a trabajar ese enfoque, ¿bien? Vamos a buscar la libreta. ¿Quién le toca? Le toca a Dani. Señor, me toca a mí. Listo, Dani. No, que yo le iba a comentar que a mí el computador se me dañó y ahí tenía las diapositivas, señor. Y en lo que investigaste, ¿qué pudiste entender, Dani? Cuando hiciste las diapositivas, todo eso, me imagino que investigaste, que te quedó, aunque no tenga las diapositivas, explícame en qué consiste el enfoque, porque ya tú lo investigaste. Es una terapia, señor, que es sobre unas imágenes. Y digamos, si es como, tienen la imagen, es como doble sentido. Si la persona está bien, ve uno, y si la persona, digamos, está mal, ve otra forma, otra figura. Es perceptivo. Es la manera de cómo percibo las bien, Dani. Muy bien. ¿Qué más, Dani? Bueno, voy a ayudar un poquito a Dani. Cuando hablamos del enfoque gestálico, es igual a un enfoque holístico. Recuerden qué significa la palabra holística. Es que ver al ser humano de una manera integral. Es decir, que percibe el objeto y a la persona en su totalidad, así como el enfoque sistémico, que evalúa a la persona en todos los aspectos. El enfoque gestálico mira, evalúa todo lo que tiene que ver con el ser humano en su totalidad, especialmente en él como individuo. Entonces se centra más que todo en eso.
en conocer al ser humano en una totalidad y que busque la realización. Digamos que el enfoque gestálico es la combinación del enfoque sistémico y más del enfoque humanista. Estos enfoques van de la mano, uno conlleva al otro. Sí, a veces, muchas veces nos confundimos y pensamos que el enfoque gestálico es el mismo sistémico, y a veces decimos que el enfoque humanista es el mismo gestálico, porque gestal quiere decir holístico, general. Entonces, lo que se centra más que todo es que coge aspectos coge aspectos del enfoque sistémico y coge aspectos del enfoque humanista, y hace una terapia donde procura integrar al ser humano en la parte conductual, en los sentimientos, en las emociones, en la salud mental como tal. Por eso es que se dice que evalúa el ser humano de una manera subjetiva. Cuando hablamos de la palabra subjetiva, hablamos que es algo relativo, que cada quien, dependiendo del momento, el estado de ánimo, así se va a sentir. Si nosotros analizamos este enfoque gestálico, es un enfoque reciente, es del siglo XX, y que plantea que la persona no es vista como un elemento aislado, no, sino que lo percibe de una manera global, organizada. Por lo menos, nosotros si analizamos ese dibujo que tengo en la diapositiva, a tu dibujo le falta un cuello. Entonces, ¿qué conoces de la palabra gestálico? Entonces, miren que será que este dibujo llena los requisitos de lo que es la parte gestálica. ¿Ustedes qué dicen? El de la dibujito de la muñequita. Niños, ¿qué les hace falta? El cuello y las orejas. ¿Cómo? El cuello y las orejas. El cuello y las orejas. Si nosotros analizamos, dime, Yasser. También los dedos, zapatos, en cuero. Las manos, los pies. Es correcto. ¿Será que este dibujo engloba lo que significa la palabra gestal? No, porque es general, está incompleto. Es correcto, está incompleto. Es como si no está organizado. No está organizado. Excelente, Laura. No engloba. ¿Por qué? Porque le faltan algunas partes que lo definan como un elemento organizado o un elemento completo. Nosotros los seres humanos tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos tronco, tenemos cuello, tenemos cabeza. Todas nuestras partes, todas las extremidades nos conforman a nosotros. Entonces, lo que nos quiere decir este enfoque es que si a nosotros nos hace falta una parte, entonces ahí no podemos hablar de un principio de totalidad holística. ¿Por qué? Porque nos hace falta una parte que tiene que ver con información integral. Entonces, miren que el enfoque gestálico no nos ve de una manera separada, no nos ve de una manera separada, sino de una manera integrada. Entonces, aquí nosotros cuando hablamos del enfoque gestálico, hablamos de la parte emocional, de la parte intelectual, de la manera como nos sentimos, la manera como pensamos, la manera como interpretamos las cosas, nuestras emociones, nuestras conductas, o sea, todos los aspectos. Entonces, el enfoque gestálico, más que todo, se basa en cómo nosotros percibimos las cosas de una manera totalizada, no separada. Hasta el momento ha quedado claro. Sí, señor. Bueno. Entonces tenemos que decir
Tenemos que decir entonces que el enfoque gestálico viene siendo ese enfoque que describe los objetos y a todos los seres vivos como una totalidad. Entonces no podemos dejarlo a un lado como tal. ¿Cuál es la totalidad de nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que nos conforma a nosotros los seres humanos? ¿Cuáles son las dimensiones que nos conforman? ¿Cuáles son esas dimensiones, Missy? No sabemos, señor. Bueno, las dimensiones que nos conforman a nosotros los seres humanos, la dimensión espiritual, la dimensión personal, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión social, todo lo que hace parte de nosotros, como si forma nuestro ser, nuestra esencia. Ustedes saben que Estaba pensando en otra cosa, señor, cuerpo, alma y espíritu. no va Yo lejos, también me voy para allá. pero no están tan lejos porque Yo miren que estuve estamos a punto de decirlo. lo mismo de Yo Eva. lo también, y mismo. preferí decir, no sé. Yo también iba a decir lo de Eva. No, Eva, pero mira que no está bien, porque la parte espiritual es una dimensión, el alma, digamos que es la parte emocional, la dimensión personal, la dimensión intrapersonal, la dimensión cognitiva, todas las esferas de nuestra esencia como seres humanos. Ese es las dimensiones que nos conforman a nosotros. Y la gestal es esa, es la dimensión. Pero también hay otro punto importante de esta terapia gestálica, que es la percepción. Cuando hablamos de percepción, es la interpretación, se centra más que todo en la interpretación de cómo nosotros interpretamos, disculpen, lo que está a nuestro alrededor, o cómo nosotros interpretamos lo que nos está sucediendo a nosotros mismos. El psicólogo trabaja mucho con la percepción. Al momento de tú observar, al momento de tú, cuando tú observas al ser humano, tú te vas formando una idea de él, ya sea positiva o negativa. Entonces, esa idea que tú tienes es una interpretación que tú le das sentido, y eso es lo que se llama percepción. Entonces, es la interpretación de la información que nosotros percibimos a través de los órganos de los sentidos. Es como por lo menos cuando nosotros vemos a una persona por primera vez y nosotros analizamos esa persona, cómo actúa, cómo se comporta, incluso todos los gestos que hace, y uno dice, no, esta persona, si ustedes se forman una percepción, ya sea positiva o negativa, dicen, no, esta persona es tal, y comienzas a delegarle un título o comienzas a asignar ciertas cualidades o ciertos defectos a esa persona sin conocerla. Y después cuando tú conoces a esa persona, entras a profundizar, entras a analizar, entras a indagar, tú cambias tu percepción si la tenías negativa de ella. Entonces, el psicólogo gestálico se centra mucho en la percepción de la manera como los individuos interpretan lo que está a su alrededor. Entonces, por lo menos, ya digamos, Eva va por lo menos, digamos que donde Eva va a consulta a una niña que tiene una percepción muy, pero muy negativa de pronto sobre la mamá. Piensa que la mamá tal cosa, que no, por lo menos que es una mamá autoritaria, es una mamá que no está pendiente a ella, que no se comunica. O sea, esa es la percepción de la niña. Pero cuando Eva entra a trabajar bajo el enfoque gestálico, que ella también hace un proceso sistémico,
que es una terapia familiar, y hace una terapia individual, entonces Eva viene en su proceso a cambiarle, o que la niña misma cambie esa percepción. Digamos, la niña siente que su mamá no le dedica tiempo, que su mamá no está pendiente a ella, que su mamá incluso en muchas ocasiones no la entiende. Cuando Eva llama a la señora y hacen un proceso familiar, resulta que la señora tiene su punto de vista. Ella dice que no, por lo menos que tiene que trabajar, que es madre soltera, que le toca trabajar para darle todo a su hija. Entonces ya Eva comienza a mirar el panorama en otro punto de vista. Y entonces, ¿cuál es la misión de Eva como terapeuta gestálica? Que la niña cambie la percepción negativa que tiene hacia la mamá a través de todo lo que la mamá expresa. Entonces ya la niña tiene que entender que su mamá no es que no quiera pasar tiempo, sino que tiene que trabajar. O sea, es como centrarnos en mirar o interpretar lo que está sucediendo, pero dándole un grado de objetividad, no siendo de pronto subjetivo, sino objetivo como tal. ¿Sí me hice entender? ¿O no? Señor, yo le hago una pregunta. Cuando, por ejemplo, en ese mismo caso que usted planteó, cuando hay un tercero, por ejemplo, que está la hija, la mamá, y por ejemplo está la tía que es la que le mete cizañas a la niña, que la mamá es mala, que la mamá es esto, la mamá es lo otro, y la niña va retomando esa información y plantea que la mamá es mala. También aplica en la etapa, en lo que es gestal. Repíteme, Jazz, que no pude entender. Por ejemplo, usted planteó que la niña no se dirige bien hacia la mamá, que la mamá no le dedica tiempo y eso. Cuando hay un tercero, por ejemplo, la tía, que es la que le dice eso a la niña, que la mamá es esto, la mamá es lo otro, ¿cómo, o sea, cómo se trabajaría con eso, esos tres ahí, viendo que la tía es la que le mete esas cizañas a la niña? Mira, eso que tú acabas de decir es muy común. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, la tía no sabemos cuáles son los motivos por los cuales la tía expresa o dice eso, primero que todo. Pero aquí nos tenemos que centrar en que la niña, ella misma, reconozca o cambie su percepción hacia su mamá, ¿ya? Referente a la tía, por eso está la terapia familiar, porque si la niña expresa al psicólogo, a la psicóloga, que la tía dice esto, la tía también tiene que entrar en ese proceso de esa terapia. Porque digamos que en esa terapia lo que consiste es que cada quien exprese lo que siente. Un ejemplo. Entonces, la tía de pronto no sé qué puede haber de fondo por la cual ella dice o expresa cosas negativas hacia la mamá de la niña. Entonces, todo eso hay que comenzar a indagar y a reestructurar. Entonces, si eso sucede, lo central es que la terapeuta trabaje en la niña para que la niña cambie esa percepción, pero no hay que dejar a un lado los comentarios de la tía. También se puede trabajar con la tía a nivel individual separado de la niña, o se puede trabajar a nivel grupal con la familia, de acuerdo a lo que la terapeuta perciba. Porque supongamos que si la terapeuta percibe que hay un problema más de fondo entre la mamá y la niña, pongamos la imaginación, entre la mamá y la hermana, un ejemplo, la tía, pongamos la imaginación de que de pronto la tía no gusta de la mamá, de la niña, y se forma un problema, entonces no podemos involucrar a la niña en el asunto, pero sí la niña la podemos involucrar para que ella cambie esa percepción negativa de la mamá. ¿Sí quedó claro, Jess? Sí, señor. Y le hago otra pregunta. Y cuando hay ese tipo, por ejemplo, de niño que dice, no, yo no puedo, no, yo no lo logro hacer, ¿cómo se interviene ahí con un niño? ¿Sí? Con niños. Bueno, la terapia gestálica. Bueno, eso más que todo se ve como, por ejemplo, con adolescentes cuando están en la Eso. escuela,
que están como entrando en bachillerato, que lo ven difícil, que no pueden. Eso se puede trabajar, que se cambie la percepción, trabajando la autoestima, haciendo terapia por lo menos de reconocimiento, que ellos reconozcan que son importantes, haciendo un proceso de autoevaluación, de que ellos conozcan cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas. Aquí se trabajaría más que todo la percepción de una manera individual, en la cual el enfoque gestálico consiste en que ellos por lo menos cambien esos pensamientos que tienen o esa percepción que tienen de ellos mismos. La autoestima más que todo es la clave, trabajar la autoestima. Si se trabaja la autoestima, ya va cambiando todo eso, el no poder, el autoimagen, en fin. Entonces, el enfoque gestálico, recuerden que es muy parecido al humanista, que es muy parecido al sistémico, porque se centran, los tres se centran en el ser humano, en el potencial del ser humano, en que el ser humano reconozca cuáles son esas habilidades, cuáles son esas destrezas, cuáles son esas debilidades, y las debilidades las conviertan en fortaleza. Entonces aquí es la combinación del sistémico más la combinación del enfoque humanista, que es centrado en la parte humana. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Los demás. También dicen que sí. No Sí, mentira. Ya se la hablamos conmigo. ¿Quedó claro, Eva? Sí, querida profesora. Wendy, ¿quedó claro? Hasta el momento. ¿Está quedando claro? Sí, señor. Dani. Laura. Sí, señor. No hagan como un meme que anda por ahí rondando de las clases virtuales que dice, es como invocar el espiritismo, donde dice, ay, ahora no me acuerdo, pero me dio risa, donde dice, es un momentito, a ponerle un poquito de humor a esto. Es un enfoque muy, muy chévere. De hecho, los psicólogos que trabajan bajo este enfoque humanista, ellos siempre buscan potencializar al ser humano, descubrir esa esencia en el ser humano. Realmente el enfoque será para interpretar, para poder ir más allá de lo que la persona quiere, la esencia, más que todo en la esencia del ser humano como tal. Lo borré. Todos son chéveres, o sea, dependiendo como que el punto donde lo quiera llevar. Claro, dependiendo de dónde lo quiera llevar. Y además, si nosotros miramos la psicología se centra en el ser humano. Y para eso tú tienes que trabajar en la esencia del ser humano, trabajar esas cualidades que tú tienes o esas debilidades, convertirlas en fortaleza. No es que yo critique las otras corrientes psicológicas, no, porque Freud, su terapia es excelente, la terapia conductual es excelente, la terapia cognitiva también nos ayuda mucho con la terapia gestálica y la terapia humanista y la terapia sistémica, pero realmente la terapia sistémica, la terapia gestálica y la terapia humanista, lo que consisten es en llevar a que la misma persona reconozca cuál es su en sí. ¿Qué es el ensei? Es que descubran su verdadero potencial, que comprendan que realmente su esencia, su parte humana es fundamental. Es que por eso les digo, muchas veces nosotros nos afanamos en conocer, en buscar, en otras explicaciones. A veces nos afanamos en entender a nuestra pareja, un ejemplo, pero no nos afanamos o no buscamos entendernos a nosotros mismos. Y esa es una falla que a veces se comete, porque la idea no es sino conocernos a nosotros mismos para después conocer a los demás. Entonces, en eso es que tenemos que centrar
nuestro proceso terapéutico. Y eso no es fácil, porque a nosotros no se nos hace fácil, no nos enseñaron. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron a trabajar en nosotros, sino mirar los errores de los demás, pero no mirar nuestros errores ni conocer nuestras capacidades. Entonces, esto consiste en, refiere la percepción. Cuando hablo de insight, esta palabrita que está acá arriba, esta palabrita, insight, consiste más que todo en buscar mi esencia, mi percepción, mi realidad, cómo te sientes tú como ser humano. Realmente en eso es que consiste, en descubrir cuál es tu potencial, hacer como ese proceso en la cual tú conozcas tus debilidades y tus fortalezas. Hasta el momento va claro. Entonces se centra más que todo, el enfoque gestálico se centra más que todo en rechazar los principios asociados a lo que tiene que ver con el conocimiento, es la suma de las partes, persistencial. ¿Quién me hace un análisis de esta frase? ¿Quién me hace el análisis? La Gestalt rechaza los principios del asocialismo en la medida que éste considere el conocimiento como la suma de las partes preexistentes. Por el contrario, considera que la unidad mínima de análisis es la estructura o la globalización. ¿En qué consiste? Nada. Dale, Jazz. Sin ¿En qué miedo al consisten los estados? Señor. Es en lo que en qué consisten los gestalt. ¿Cómo? Que no te escucho. ¿En qué consisten los gestales eso? Ajá. Esa es la pregunta. Como usted lo dijo, es buscar nuestra esencia. No, amigo, es la frase. La frase. La frase. Señor, yo lo que entiendo, pues, o doy un ejemplo. Cuando hablamos de asociacionismo, nos referimos es cuando nosotros, por ejemplo, asociamos una imagen con otra. Y la Gestalt es lo contrario. Él quiere una globalización, una estructura, no que asociemos algo, sino que ya contextualicemos. Eso es lo que yo entiendo de la frase. Miren, ustedes saben que el enfoque sistémico nos habla de que nosotros somos la suma de nuestras partes. Cuando hablamos de nuestras partes, hablamos de las dimensiones que ya les mencioné. Entonces, a veces nos quedamos ahí estancados que solamente somos la suma de las partes. Pero resulta que la suma de las partes va más allá, coincide en la unidad de analizar más a fondo toda la estructura o globalización. Cuando hablamos de la globalidad, hablamos de la globalidad del ser humano como tal. No por lo menos centrarnos únicamente en la familia, o no es únicamente centrarnos en la parte de la sociedad. Si yo tengo un paciente con el enfoque gestálico, yo lo que tengo que hacer es reunir esas piezas de ese rompecabezas, la familia, la sociedad, los amigos, todo, y verlo de manera global, no una parte, ni la suma, porque por lo menos si yo sumo
familia y sociedad únicamente no es suficiente. Yo tengo que sumar, yo tengo que agregar todo lo general, lo globalizado, toda la estructura, familia, sociedad, personal, social, en fin, todo eso es lo que yo tengo que mirarlo para que me pueda dar un resultado. Rechaza los principios del socialismo en la medida que considera que el conocimiento como una suma de las partes preexistentes, es decir, cuando lo ve el socialismo, lo ve solamente como la suma de las partes, lo rechaza. Pero cuando ya dejamos de ver eso como la suma de las partes, sino más allá de lo que es la globalización, de lo que tiene que ver con la estructura de la unidad como tal, mínima de una unidad, y lo vemos de manera global, es que estamos hablando de la parte gestálica. ¿Y quedó claro? Nada, nada ahí. Señor, Dime, Yacel. entonces, por ejemplo, si en este momento usted nos manda a hacer un estudio de caso para redactarlo, o sea, tenemos que tener claro, por ejemplo, el ambiente de la familia, Todo. el de la misma persona, lo que los rodea, los amigos, para poder dar una conclusión a ese caso. Sí, mira, sí, Yacel, así es. Incluso, mira, la terapia gestálica no solamente también está relacionada con los pensamientos, la manera como la persona piensa, la manera como la persona se comporta, las creencias tienen mucho también un factor importante. También todo lo que tiene que ver con la parte de la autoestima, todo lo que tiene que ver con la parte social, todo lo que tiene que ver con todos los aspectos. Con solamente la parte religiosa también hace parte de eso. Ustedes saben que hay personas que tienen unas creencias que son bastante arraigadas y que eso también afecta en muchas ocasiones lo que es la parte emocional. Digamos un ejemplo, una niña que tiene, una señora que fue educada para casarse para toda la vida y tiene crisis en el matrimonio, entonces ella, digamos que la parte religiosa, ella es tan sujeta a eso, que eso le puede originar dificultades emocionales solamente por las creencias. Entonces miren todo lo que implica eso, la parte de pensamiento, de comportamiento, la parte religiosa, la parte emocional, la parte de la autoestima, todo eso es importante. Todo eso es importante. Entonces, en la terapia gestálica engloba todo esto, todo lo que tiene que ver con la totalidad del ser humano, no la subtotalidad, sino la totalidad, o sea, todo lo que engloba. Por eso yo les hablaba de las dimensiones y no tiene que ver con las partes preexistenciales, pero sí somos